Decisión importante del 11º circuito de la Corte de Apelaciones, una corte federal que le ha dado una victoria a los migrantes. 2-1. Fue una buena victoria. Una victoria que sencilla y llanamente le abre la puerta a decenas de miles que se encuentran en custodia de ICE en centros de detención a poder solicitar una fianza. Correcto. Quiero que me Pero vamos a estar esto. muy claro. Esta decisión, que es muy buena y muy positiva, está restringida Gracias. a aquellas personas que entraron por frontera sin inspección. Así que en realidad a los 220A no los afecta directamente. Porque si yo trato de decir que el 220A entró sin inspección, entonces no tiene el derecho de tener la residencia a través del ajuste cubano. Pero aplica a decenas de miles de personas que han sido detenidos, que habían entrado por la frontera sin inspección, principalmente centroamericanos y mexicanos, que le da la oportunidad ahora de pelear y que le den una fianza. Así que para mí es una buena decisión. Una vez más, yo confío, lo hemos hablado tantas veces aquí, yo confío que las cortes federales van a arreglar lo que el gobierno está tratando de implementar en contra de los inmigrantes. Willy, y aquí vemos algo que lo hemos conversado una y otra vez, y es las distintas posiciones que toman las cortes de apelaciones. Correcto. Por ejemplo, yo puedo apuntar que hay ya 3 cortes de apelaciones que reconocen que los migrantes tienen derecho a una fianza. Entre ellas está el 11º circuito, está el segundo circuito y el 9º o el 8º. El 9º, el de California. Y el de California. Y luego tenemos otros 2 circuitos, entre ellos el circuito 5, que es el circuito de Texas, que no reconoce. Uno de los más conservadores. Que no reconoce que el migrante tiene derecho a esta fianza. Es algo que... Ahora, el problema es que estos conflictos se resuelven en la Corte Suprema. Y hasta ahora la Corte Suprema ha sido 6-3 en muchas decisiones. Pero yo creo que la Corte Suprema también ha seguido la ley. Y yo confío que en la Corte Suprema el derecho de fianza, el derecho de tener una vista frente a un juez, sea también aceptada como el camino correcto. Ahora, Willy, tú señalabas un punto importante, y es el caso de los cubanos y 220A. Correcto. ¿Cuánto puede esta decisión impactarle o no? Porque evidentemente me señalabas un punto que es el entrar sin inspección. Correcto. Cuéntanos ahí. Bueno, el punto más grande, y se tiene que leer porque son 121 páginas de decisión, 50 del juez que estaba en oposición a que se diera este derecho. En realidad, lo que está afectando aquí son las personas que han entrado sin inspección a los Estados Unidos. Ponme ejemplos, Willy. Por ejemplo, personas de América Latina que han entrado aquí, que llevan aquí 4 o 5 años, que entraron ilegal. Un cubano que no quiso rendirse en frontera porque entró por la MPP, pero entró después ilegal a los Estados Unidos, pues el derecho de fianza. Las personas que nunca se presentaron en la frontera después que entraron, que no tienen una 220A, no tienen un parol, no tienen otro tipo de documentación. Esto no afecta a los CBP1, paroles humanitarios, porque todos entraron con inspección. Y también, Willy, yo creo que había un punto importante con esta decisión, y es que era el punto relacionado con las personas que llevaban 5, 10, 15 años viviendo en los Estados Unidos, porque dice que el gobierno no tiene derecho a esas personas, el ejecutivo no tiene derecho a esas personas que llevan tantos años a tenerlas en detención sin el derecho a una fianza. Correcto. Por eso que te explicaba, está más dirigida a las personas que estaban deteniendo, que habían entrado hace 3 o 4 años, 5 años, 6 años por frontera y no se habían rendido. Pero igual, lo que te demuestra el derecho de fianza, que también se va a resolver poco a poco por los demás casos. Una vez más, yo entiendo que en este momento la Corte de Migración, acabamos, yo escuchaste la discusión que tengo con uno de mis amigos, que también es un joven abogado de migración que vino preocupado por una decisión del BIA. Hay que pelear caso por caso, y en este momento el BIA con sus jueces nuevos va a arrastrar los pies. El BIA en este momento va a ser más difícil, pero las cortes federales, jueces nombrados para el resto de sus vidas, toman decisiones que son fuertes y no tienen que siempre seguir lo que el Ejecutivo quiere hacer. Willy, y aquí hay algo que también es importante, y es que hemos visto cómo definitivamente las cortes se están moviendo, y esto podría llegar a la Corte Suprema, porque cada corte se está moviendo en un sentido que responde más y que crea una inestabilidad judicial, porque no es posible que en Florida, en Georgia y en Alabama el mismo migrante tenga derecho a una audiencia de fianza y no lo tienen en Texas y Luisiana. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que más tarde que más temprano va a ir a la Corte Suprema. Willy, y el otro punto aquí... Y ahí la Corte Suprema en este momento es difícil de decir cómo van a decidir, porque ha tomado decisiones que para mí han sido sorprendentes, que apoyan cosas del Ejecutivo que normalmente nunca se hubiera visto, y acaban de desmantelar el derecho del voto
de diferentes grupos en los Estados Unidos. Dice aquí, ¿y los I-220A para cuándo, Willy? Bueno, como la canción de nuestro amigo Willy C nos diría, estamos llegando. Y estamos llegando. Una de mis buenas amigas, Ludmila, tuvo un juicio en Orlando y un juez en Orlando le otorgó residencia a su cliente con 220A. El gobierno va a apelar, pero ese juez tomó el paso. Dijo, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el argumento que se ha hecho anteriormente. Yo voy a aprobar esta residencia. Apelen ustedes. Dice aquí. Y yo creo que eso va a pasar también en otras cortes en un futuro más cercano, pero no tan rápido, porque los jueces tienen miedo. Willy, dice aquí Aida, bonito día. Mi hermano lleva 2 años y 20 días en espera de residencia, ley de ajuste cubano. Entró por parol humanitario, tiene permiso de trabajo 5 años, realizó un request en diciembre 24. ¿Recomienda que haga otro request? Yo te diría a ti que si la pausa no se, porque sufre bajo la pausa, si la pausa no se levanta en junio, que venga a verlo. Nosotros ya tenemos 2 writ of mandamus. El writ of mandamus es diferente a un habeas. El writ of mandamus es donde una corte federal ordena que UCIS tome una decisión sobre el caso que está pendiente de ellos. Usualmente lo hacemos con personas que llevan más de 2 años esperando. Willy, y esto me lleva a otro punto para preguntarte. Durante esta semana se ha anunciado que USCIS ha levantado la pausa para ciertas categorías y permisos. No ha sido especificado, por ejemplo, si lo ha levantado para cubanos, si lo ha levantado para venezolanos, si lo ha levantado para los permisos de trabajo que se aplican por el parol humanitario, correcto, por el ajuste cubano. Ya tenemos que ver un poquito más de definición, pero para mí me da esperanza que la pausa lentamente se está levantando. Pero mira, hoy una entrevista que tuvo una de las abogadas nuestras, Lala, en UCIS, la aprobaron la I-130, que era uno de los casos que podía haber estado en pausa. Así que por lo menos hoy tuvo una victoria en UCIS. Mi hijo estaba detenido en Luisiana hace 8 meses y medio y fue trasladado a Texas, pero él vive en Orlando. ¿Es elegible para solicitar la fianza? Acuérdate, en Texas en particular es muy difícil solicitar fianza si entró por frontera sin papeles. Ahí en esa área, en Texas y Luisiana, la respuesta es no. En este momento, lo que puede ser elegible para un habeas corpus. Y creo que también te mandé la foto de otros muchachos que se pusieron en libertad sin fianza después de un pleito que hicimos con un habeas corpus. Hola, Daniel, saludo para el rey de los ositos. Aquí estamos con nuestro querido abogado de inmigración, Wilfredo O. Allen. Salúdalo, el rey de los ositos, nuestro osito del cariño. Pobres ositos. Wilfredo Oscar. Por cierto, Willy, nuestro querido exótico se encuentra en Louisville, Kentucky. Sí, está hoy teniendo entrevista en Louisville. Tuvo una entrevista muy buena esta mañana con una gran amiga tuya. No mencionaré detalles. Que me han prometido fotos. Ya me llegó la primera foto. No la mostraré. ¿No vas a mostrarla? No, prometo un no Daniel mostrarla. jovencito trabajando para... ¿Quién era que trabajaba en ese momento? No voy a mostrar. Dice aquí, tengo asilo pendiente en corte. Ya pagué mi fee anual. ¿Cómo debo mandar el comprobante de pago a la corte? La corte debe tenerlo, pero yo siempre hago los clientes nuestros mandamos una moción con la evidencia del pago. Dice aquí GoldenEye, bendiciones a los dos, por favor. Mi pregunta no es... GoldenEye, una buena película de James Bond. No es sobre el N600, es sobre el N600K, que es para hijos que están afuera de nacidos antes de la naturalización de sus padres en Cuba y el Trouble Ban. ¿Qué hacer? Interesante. Yo creo que si él califica para la ciudadanía, se debe hacer, pero también si es ciudadano por nacimiento, por el padre es ciudadano americano, deberías ir a registrarlo en la embajada y sacarle el pasaporte en la embajada. Aquí estamos con nuestro querido Divo de Arrieta, nuestro Wilfredo O. Allen, nuestro Wilfredo Oscarito Allen.